Bienvenidos a todos a este gran espacio. Hoy tenemos a una súper invitada. En este espacio vamos a estar hablando sobre la sombra y cómo ésta nos impide pasar a la transformación, a la vida que realmente queremos. A mí me gustaría que si alguno sabe qué es la sombra, lo escribiera en el chat, que estuviéramos constantemente en comunicación y así hacemos esto siempre bastante interactivo, donde todos podemos preguntar, todos podemos participar a través del chat. Alejandra vivió su historia en carne propia. Ella pasó de conocer su sombra, de ver qué era lo que estaba pasando con ella, a transformar totalmente su historia y hoy día empezar a manifestar conscientemente. Cuando hablamos de la sombra, hablamos de esa información totalmente inconsciente que negamos, rechazamos, reprimimos o simplemente estamos allí desconociendo de todo esto. Todo esto siempre al umbral de nuestra mente consciente. Nunca sabemos que estamos reprimiendo, negando, escondiendo, nada. Para la cara social es como que, no, esto no es aceptado, lo lanzo. Pero no sabemos que estamos creando nuestra realidad a partir de ahí. No sabemos que en realidad nos estamos negando lo que merecemos. Lo que nosotros realmente queremos está ahí, pero podemos estar nosotros mismos saboteándonos, dudando, cerrándonos las puertas. Y hoy Alejandra nos cuenta su historia. Es una mujer que admiro porque de verdad es muy disciplinada emocionalmente, súper constante con su trabajo interno y esto la llevó a manifestar hoy día conscientemente la vida que lleva, llevar su profesión a lo que siempre ha querido y tener relaciones muy sanas con su familia, con su esposo. Y bueno, Alejandra, bienvenida a este espacio, es todo tuyo. Cuéntanos de verdad, ¿cómo lograste eso? Bueno, buenas noches, gracias para todos los que están aquí presentes y para los que lo vayan a ver en diferido. Gracias por este espacio, gracias Nina por esta hermosa invitación, o sea, totalmente honrada. Y quién diría que 2000, no me recuerdo si fue el 18, 19, por ahí creo que fue, bueno, por esos años, Ujú. que hoy estaríamos pues teniendo esta conversación, pero ya desde otro lado, desde otra visión, desde otro camino, desde otra experiencia y con las mismas, el mundo no cambia, lo que cambia es nuestra manera de percibir el mundo. Y no fue necesario cambiar el mundo y a veces uno cree que necesita estar pues en otra casa, con otras relaciones, en otro ambiente para al fin empezar a vivir esa vida que uno quiere. Y definitivamente que el proceso interno, el trabajo interno, es como esa llave que nos da poder, que nos da al mismo tiempo esa responsabilidad, pero ya no estamos delegando la responsabilidad a terceras personas para ocuparnos y empezar a vivirnos de una manera. Ujú. Entonces, pues no sé si les comparto así un resumen mega chiquitito para que sepan de dónde vengo, ¿verdad? Sí, Bueno, pues perfecto. yo sostengo en este momento un segundo matrimonio. Anteriormente tuve un matrimonio, evidentemente con toda la oscuridad, la sombra, con todas las cosas que uno se programó en su niñez. O sea, al vivo fuego, ¿verdad? Donde pues los otros eran los culpables. En ese matrimonio tuve tres hijos. Antes de que yo me casara y nacieran mis hijos, murió mi mamá. Me quedé a cargo de mis hermanos, creo que tendría como 21 años. Luego me divorcio, me quedo sola a cargo de mis hijos. O sea, fui ese caso de que no había pues una familia que apoyara, que tampoco tenía dinero, o sea, no nos daban todas esas posibilidades y caminar sola, ¿verdad? Eh, yo creo que las que están acá, si están acá es porque ya han tenido sus primeros procesos, sus primeros caminos para estar aquí, porque de lo contrario no estarían escuchando esta información. A mí me pasó que yo escuché eh, algo como de la codependencia emocional y por ahí empezó mi curiosidad. Cuando yo conocí a Nina, yo ya tenía mi segundo matrimonio, una vida completamente diferente a mi primer matrimonio, ¿verdad? Me mudé a Estados Unidos
Y definitivamente vienen muchos miedos porque país nuevo, una relación nueva con mis hijos, o sea, yo no tengo hijos con mi segundo esposo, eh, y como que se despertaron nuevas sombras y nuevos miedos que yo no sabía que habitaban en mí. Y eso, eh, obviamente, pues yo sentía que en ese momento de mi vida yo había logrado como satisfacer esa parte de ego, de la parte profesional, de seguir profesionalmente. Mi manera de pensar ya había cambiado, tenía otros estatus económicos, etcétera, etcétera. Pero me di la oportunidad del amor, eh, que de hecho lo manifesté, de verdad. Pero manifesté un amor con los miedos con los que yo estaba siendo consciente. Entonces, el momento de que, yo me acuerdo un momento que fue bien crucial para mí, poco a poco uno como que se va haciendo consciente, uno va observando y notando patrones que dicen, como que antes solo pasa culpando afuera, pero llega un momento en el que uno dice, no, esto lo vi antes, y lo vi antes, y lo vi antes. Pues resulta que para el COVID a mí me dio una depresión terrible. Pero una depresión, yo soy una persona súper optimista, siempre pienso que todo puede salir bien y en ese mundo. Cuando entro en esa depresión, yo observo que entro en un modo de que no me daban ganas ni de planear absolutamente nada. Eso fue mi bandera roja. Y dije, oh, eso nunca lo había experimentado. Yo dije, algo grave me tiene que estar pasando. O sea, esto no es una simple tristeza, esto es una depresión profunda y grave. En ese momento yo venía de leer a Lucy Hay, a Wayne Dyer, a Deepak Chopra, o sea, ya tenía un camino pero solita, un camino solo con los libros, autolibros que definitivamente me ayudaron, me transformaron. Escuchaba la historia del niño interior. Em, no entendía muy bien en ese momento a qué se refería el niño interior. Y recuerdo que en esa depresión que yo creí tan profunda, porque, o sea, yo me preocupé de la manera, o sea, la manera, la tristeza profunda y caí en una rendición también, que yo le dije a Dios, Dios, yo no me voy a matar ni nada, pero eh, ponme tú a la persona, o sea, lo que sea que tenga que pasar en mi vida, muévelo tú, porque no tenía ni el ánimo de buscar ayuda, de absolutamente nada, que ya era suficiente con lo que tenía, pero que le prometía que con amor me iba a levantar, ir al trabajo, a atender a los hijos, el marido, etcétera, etcétera. Me acuerdo que cerré todo, grupos, todo, o sea, me aislé de todo. En eso, me acuerdo que antes de todo miré el Instagram y vi un comunicado de Nina, eh, eso positivo creo que estaba, no me recuerdo, que hablaba algo del niño interior. Entonces, las palabras que expresaba la publicación me hizo eco, aunque no entendía la profundidad de las palabras. O sea, es que miren, esto es fuerte, porque aquí van ustedes a escuchar cosas que parecen que no tiene profundidad, pero cuando uno va haciendo ese camino, esas palabras sencillas le va encontrando como otro sentido, como un sentido atrás del verdadero sentido, algo así. Entré a su taller de niño interior y, o sea, para mí fue, pero yo entré con un ego, le voy a decir, porque, porque yo venía de leer a Luis G, a toda esta gente, entonces yo ni siquiera me sabía las cosas, eh, y entonces, pero dije yo, bueno, voy a dar la oportunidad, vamos a ver qué pasa, y no, ni nada, o sea, yo tenía en un pedestal a mi mamá, o sea, increíble. Y cuando viví su taller, o sea, saber que yo estaba haciendo exactamente la réplica de mi mamá en cuanto a mis miedos, a mi manera de afrontar la vida, de protegerme, a mi manera de reaccionar, a mi manera de educar a mis hijos. O sea, yo me acuerdo que fue un momento tan impactante para mí. Fue en la temporada del COVID, eso sí, sí, ya me recordé porque de ahí vino el proceso.
y yo decidí tomar sesiones, terapias con Nina y se los manifiesto acá. En ese momento yo no tenía la economía, pero yo dije, si yo voy a invertir en amor, en bienestar, porque no era pues para sobresalir o pisotear a otras personas o ser mejor que alguien, sino yo dije, Dios, tú me quieres bien, yo no voy a descansar. Ese día fue que me comprometí conmigo y sigo así de comprometida. No voy a descansar hasta no verme tal y como tú dices en la Biblia que me creaste. Quiero entender cómo es eso que tú me creaste. No voy a descansar y yo voy a hacer mi prioridad. En todo, o sea, yo voy a hacer mi prioridad. Eso lo tenía y me lo tuve súper claro. Y le dije, no tengo el dinero para invertir de sesión en sesión, pero yo dije, tú me vas a, soy arquitecto de profesión y no sé los que saben, los que trabajamos independientes, no sucede que no todo el tiempo pues tenemos el ingreso en el momento, sino que tarda unos meses, sí, ¿verdad? Entonces yo tenía esa seguridad que iba a venir trabajo y me metí con mi tarjeta y yo dije, pago mis sesiones. Después les voy a contar que a medida que a mí me salían mis proyectos, lo primero que hacía era pues pagar mis sesiones adelantadas, porque, o sea, yo me tomé muy en serio mi proceso y metí a mis hijos también, pero contarles que eh, hubo un día que yo me arreglé súper bonita y todo esto. Nuestros espejos siempre son nuestras parejas. Ese es nuestro mayor tesoro y el que nos refleja, yo creo que toda la oscuridad que uno tiene, ahí esa sombra. Pues obviamente nosotros nos elegimos por resonancia y también por procesos de sanación. O sea, yo tengo algo, yo emano algo que mi pareja necesita transitar y él tiene algo que yo tengo que transitar. Pero hay un momento que uno está tan inconsciente que no se da cuenta de esto y se dedica más como a la pelea o a quién sufre más, ¿verdad? No, yo sufro más, yo sufro más. Pues ese día mi esposo, yo esperando, ya sabía que él no era muy cariñoso, ni muy expresivo, ni nada, o sea, como que ya está, pero no sé, siempre está como ese pequeño anhelito de la niña de escuchar una cosita. Pues él no me dice nada. Y a mí me entró una tristeza, pero una tristeza tan desbordadora. O sea, es como era como el primer día después de esa presión que yo logré como arreglarme y ver que él no había dicho nada. Y fíjense que a mí me pasó que yo observé y yo dije, no es él, esto está en mí. Él no ha dicho nada. O sea, lo que yo sentía sabía que no era por lo que él no había hecho, que era Ujú. más allá. Y no sé, yo creo que fue una revelación, ¿verdad? En eso vi a mi papá. O sea, vengo de un matrimonio súper caótico, de unos padres caóticos. Y fue ahí cuando yo empecé mi proceso con Nina, pues para conocerme, para ver mis miedos y todo. Y ha sido, la verdad es que es súper, o sea, es que ha cambiado tanto la mente, ha cambiado la manera de relacionarme. Uno va aprendiendo a, primero a conocer nuestro propio filtro, porque lo que pasa es que nosotros no conocemos nuestro filtro, o sea, nosotros cuando tenemos una relación, cualquier tipo, trabajo, jefes, amistades, lo que sea, pasamos y nos tocan esa heridita, por eso son un espejo. Si usted se da cuenta, aquí le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un espejo y yo me veo despeinada en el espejo, yo no puedo peinar el espejo, ¿verdad? Porque ahora si yo me peino, me voy a reflejar peinada. Y yo quería a los reflejos que eran mi esposo, mi familia, yo los quería peinar a ellos para yo estar bien. Y uno va aprendiendo a que ellos solo son el espejo para mostrarme ese punto que yo no he sanado, esa herida que yo no he transitado. Y gracias a Nina, o sea, yo ahora yo lo hablo así, pero es que era una cosa tan, yo no sé, Nina, como ella también vio a mis hijos, nosotros hablamos, que tiene una capacidad para llevarlo a uno que, bueno, yo aquí voy a meter un corte comercial, pero a mí Nina es un angelito, ¿verdad? En la tierra. Tiene escondida las alitas por ahí.
y ella pudiera decirnos así, pasta a pasta, mire, este es su diagnóstico y, y esto es lo que usted tiene en una sesión porque tiene esa capacidad, su experiencia. Pero se lo digo, si se lo dice a una persona, así pasta a pasta las cosas tampoco van a poder sanar porque no se trata de que escuchemos, es que vivamos el proceso de hacernos conscientes desde adentro y como que la misma conciencia va quitando velitos y uno dice, o sea, escucha una palabra, pareciera que es nueva y Nia tiene esa capacidad de que nos va llevando de una manera increíble para que estás autoindagación en uno. Yo recuerdo una vez, Nia, que usted me preguntó, ¿quién, quién, quién eres? O sea, fue una pregunta tan sencilla, pero yo le puedo decir que esta pregunta me la hizo, eh, no sé cuánto tiempo tendríamos ya de sesiones, ¿verdad? Ujú. Y, y yo siento, Nina, que ese momento que usted me hizo esa pregunta fue mi despunte ya en mi camino espiritual a más profundidad, porque yo dije, soy arquitecto, soy madre, soy hija, soy esto, y ninguno de esos personajes me hacía sentir llena, me hacía sentir que era mi Claro, ya no identidad. encajabas porque ya te habías deslastrado de muchas cosas. Y ahí es Correcto, cuando comienzas a conectar con tu verdadera identidad. Y completo. Alejandra, dentro de eso, de ese proceso, ¿cuáles eran esos patrones o miedos o emociones que más se repetían? Bueno, aquí todos tenemos nuestra propia historia, ¿verdad? Los míos pueden ser que sean diferentes a lo de cada uno de ustedes, pero, por ejemplo, en mí era ese patrón de ese miedo y esa necesidad de aprobación, esa necesidad de complacer, esa necesidad de pertenecer, más que en un grupo era con la pareja. O sea, a mí me pesaba muchísimo. O sea, mi niña aprendió a escanear el entorno. Si la autoridad de casa está bien, yo podía descansar y relajar. Entonces, yo, o sea, gracias a mí no lo fui aprendiendo, ¿verdad? Pero, eh, y definitivamente cuando uno vive más en estar alerta en el exterior, lo que sucede, eso sí, desarrollamos una capacidad salvaje para leer a las personas, pero no para leernos a nosotros mismos. No nos conocemos porque nos desconectamos por completo. Totalmente. Así Y es. eh, yo, yo recuerdo que, ¿se acuerdan, Nina, cuando, es que, no, es que esto es un camino súper bonito. Eh, con ella yo fui aprendiendo cómo a identificar, porque es que yo estaba completamente desconectada de lo que yo quería, de lo que yo sentía, de lo que yo temía. Estaba desconectada, eran sentimiento, pensamiento y emoción y sensación corporal completamente eh, todas por un lado y no podía registrarlas en ninguna. Fue las primeras cosas que aprendí con ella a registrar emociones, pensamientos, sensación corporal. Es una herramienta, o sea, para toda la vida. Y con esa herramienta, una de las cosas que más me afectaba eran los gestos de mi esposo. O sea, yo logré identificar que no era tanto lo que él verbalizaba, sino que eran los gestos, esos gestos de desaprobación, de ay, todas esas muecas. Y recuerdo que Nina me dijo, Ale, es que tú no vas a poder, yo no puedo cambiar al otro, ¿verdad? Definitivamente, pero con ella aprendí a poner ese límite de en el momento exacto, o sea, antes de pasar mi filtro, mi herida, era verlo a él y decirle, ¿qué significa esa cara? ¿Qué la hace? Porque tampoco el otro se da cuenta que hace esas caras. O sea, eso fue lo más revelador. Él no se daba cuenta de esas caras que hacía. Sí, todo corre como muy piloto automático de ambas partes.
Y hablaste de eso, ¿no? De esos miedos que era lo más frecuente. Y para todo esto que vamos sintiendo, vamos desarrollando estrategias. ¿Cuál era tu mayor estrategia para esconderte y no sentir esos miedos o sentirte amada? con placer. Ujú. Mi máscara fue ser la niña más inteligente, la que hacía todas las tareas, la ordenada, la que solucionaba los problemas de los demás, la que tenía todas las soluciones, la Mm. que cedía, la que se dejaba de último, La que siempre estaba presente y disponible para todos. para todos. Sí. Súper perfecta. Estar en el hacer, en el hacer, en el hacer, o sea, Ajá. cosa que, o sea, todo tenía que estar en orden. Exacto. Para tú poder estar tranquila. Porque si no se empezaba a mover otra vez todo tu sistema nervioso, empezaba el nerviosismo, empezaba la ansiedad, no poderte quedar quieta. Algo tenías que estar haciendo para que tú pudieras estar aparentemente bien. Porque en Apa- realidad ahí tampoco estamos bien. Así, no estamos bien. Ya. Pero fue una manera, Nina, de que esa niña aprendió a poner orden en su vida, porque, o sea, de verdad, pues mis papás hicieron lo mejor que pudieron, pero una relación de violencia, golpes y todo eso, fue una manera que esa niña aprendió a poder sobrevivir, a tener un orden, o sea, al poner yo orden en lo que yo podía, era mi manera de vivir en un orden. Ujú. Exacto. Es la única manera que podías sentirte un poco más estable emocionalmente Pero y sucede, sentirte segura. Ujú. pero sucede que eso no es que está mal, porque gracias a eso yo logré sobrevivir En en ese paz. momento. Exacto. Pero ya en este momento de adulta, donde tengo una nueva relación, ya eso ya no me servía. Ujú. Ya no, ya no, o sea, ya tenía que encontrar como a mi verdadera, ala, conocer esa verdadera ala, que no se logró desarrollar y que no sé, bueno, todavía me estoy conociendo. Sí, eso no paramos nunca. Seguimos, ¿no? Sí, es muy desgastante llegar a la edad adulta porque de pequeño nos sirve para poder sobrevivir. Pero en la edad adulta, cuando queremos movernos realmente como queremos, con esa libertad, entramos todo el tiempo en una lucha constante. Tenemos la iniciativa de que ir a un sitio, pero el miedo nos mueve hacia el otro. Y ahí le adosamos el miedo al otro. Es que el otro no me deja, es que mira el gesto que hizo, es que no me aprobó, pero en realidad somos nosotros que queremos ir a un sitio y nosotros mismos nos desaprobamos. Alejandra, ¿en qué momento te diste cuenta que habían cambios, que empezaste a notar esos cambios en la energía, en tu forma de actuar, de hacer las cosas distintas o de repente dejar de complacer? Un ejercicio, voy a mencionarlo porque yo creo que es un ejercicio tan sencillo y poderoso que usted me dio, pero pienso que eso fue la puerta para yo poder estar más presente. Porque lo que pasa es que nuestra mente pasa más o en el futuro o en el pasado, aunque estamos en el presente haciendo las cosas, pero nuestra mente y nuestros pensamientos y también nuestra sensación corporal está en otro estado de tiempo. Nina me invitó a hacer la meditación activa. Si estaba en la cocina, 5 minutos, o sea, estar presente con las herramientas, los utensilios, si me estaba bañando con la ducha, si me estaba lavando los trastes, eh, estar con el sonido del agua, así lo otro. Es un pequeño ejercicio tan chiquito, pero siento que eso más, como les dije, yo le prometí a Dios, yo voy a llegar hasta el final de esto. O sea, me comprometí en por lo menos en esas tres actividades estar presente. Y sucedió que cuando yo empecé a observar las mismas cosas que mi esposo hacía, o sea, yo ya empecé por observar mi movimiento, mi Mm. emoción, la tristeza o ese deseo de huida. En mí había como mi herida de infancia ha sido como rechazo, ¿verdad? En mí era como, me voy, que se queda, o sea, y esa sensación de que me voy y ya, y no hablaba. Entonces, primero empezar a observar el patrón de querer seguir, pero como ya uno va como, como no entrenándose, sino que va haciéndose
esa comunicación entre uno, y ya, ok, Alejandra, aquí hay algo, aquí hay algo. Entonces registraba sensación corporal, pensamiento. O sea, me daba esa breve pausa porque lo que pasa es que no conocemos nuestro sistema, nuestra manera de responder, nuestra manera de Ujú. reaccionar. No la conocemos, aunque creemos que nos conocemos, no nos conocemos. Conocemos el piloto automático, cómo reaccionamos, pero eso en realidad no somos nosotros. No somos esa rabia, no somos ese miedo, esa Entonces, tristeza. Nina me llevó por un camino de primero conocer, eh, o sea, empezar a conocer en ese momento exacto que pasaba la situación, cómo yo reaccionaba, no para juzgarme, sino para conocer lo que estaba sucediendo. Luego fui aprendiendo a, una vez que yo logro contenerme, o sea, logro saber de dónde viene eso, Ujú, sucedió que otras veces lo lograba ver y lograba no ver mi filtro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me iba con el automático, con mi herida, eh, mi esposo me la detonaba, pero no para rechazarme, sino que precisamente porque es ese espejo que me mostraba donde yo tenía ese pedacito de rechazo y poderlo transitar, transformar, ¿verdad? ujú. Entonces me pasó que me estoy acordando de una escena de que fui a una cena con él, pues yo voy así, vestida todo así, llamativa, ¿verdad? Entonces vino él y me hizo un comentario. Usted con ese vestido, enseñando todo, que no sé qué. En ese momento, ¿saben lo que me dijo mi niña interior? ¿Por qué no me dice que está bonita? ¿Por qué no me dice que está linda? O sea, caí en el piloto. ¿Pero por qué? Y después logré salirme de que eso que yo me estaba diciendo era mi herida hablando. Y logré quitar como mi filtro y observarlo a él sin mi filtro. Entonces ahí es su manera de decir, pues no te quiero perder, no quiero que otro te vea. O sea, no sé qué será, ¿verdad? Pero la cosa es que eh, en este camino, mire, una de las cosas que yo tenía miedo antes de entrar en un proceso más profundo de trabajo interior, era que pensaba, tenía la creencia de que si yo, pues si mi autoestima crecía, si yo me empezaba a amar, si me empezaba a valorar, pues eventualmente en un momento mi esposo y yo no vamos a seguir siendo pareja, porque íbamos a estar completamente en dos mundos diferentes. Y a mí el proceso que yo viví con Nina, una de las cosas que, o sea, para mí es un testimonio que yo digo que si la gente que tal vez pensó o piensa igual que yo, como yo pensé en ese momento, se diera cuenta de que yo no he transformado a mi esposo, es más, él piensa otras cosas, pero la manera en que yo empecé a relacionarme con una energía ya no para demandarle a él, sino para sostenerme a mí. O sea, yo he vivido el milagro, pues mi esposo, o sea, mi esposo también tiene una historia súper triste, pero yo, o sea, ya ahora, una de las cosas que en nuestro hogar no era posible eran las conversaciones incómodas. Y Y eso es una de súper las, cruciales para poder avanzar, porque sin una comunicación no hay relación. esa fue una de las cosas que, o sea, gracias al camino que llevé con Nina, logré, porque es que a mí me aterraba. Es que uno tiene la creencia del matrimonio, que el matrimonio es bonito, estable, si no hay peleas, si no hay, a mí Y no no hay me gusta, desacuerdos, que no todos hay tenemos que desacuerdo. pensar igual y tenemos que opinar lo mismo y hacer lo mismo. Entonces uno se adapta para mantener esa fachada. Hombre, Ujú. por ejemplo, los hombres. Yo no sé, pero los hombres que con los que yo me he relacionado, yo los veo que son bastante pacientes. O sea, la verdad, las mujeres somos intensas cuando nos metemos, porque somos capaces de hacer hasta 10.000 historias de una cosa y ellos no, ellos son sencillitos. Pero la cosa es que yo pienso que ellos son bien pacientes, pero no tienen la capacidad de mostrar sus emociones ni verbalizarlas, porque para ellos, para estar en paz, es mejor no le digo nada, mejor no le digo nada. Y así también uno en ese momento me tengo que cambiar, tengo que callar, ya no le puedo decir qué es lo que quiero porque luego se enoja. Y entonces en este proceso, lograr primero vencer mi miedo de enfrentar, mire, pero
yo hablaba con él ya reconociendo qué es lo que estaba habitando en mí. Exacto, no Sí, te sí, ibas en piloto automático, primero te aclarabas en ti. y siendo honesta conmigo, o sea, Ujú. y luego ir a hablar con él y decirle, mire, quiero hablar con usted, pasa eso. Sí, yo sé, él no quería, él evitaba a toda costa las conversaciones. Entonces, pero una de las cosas que uno va aprendiendo es que la verdad es que la incomodidad está el crecimiento. O sea, en la incomodidad, miren, yo en este momento, o sea, yo superamo a mi esposo. Yo creo que ahora amo a mi esposo, amo ahora al hombre que estoy conociendo sin El que nosotros. es. Ujú. Sí, o sea, antes lo amaba, pero con toda esa toxicidad, ¿verdad? Y amabas lo que él te daba y cuando él no correspondía a lo que tú querías, aparecía el malestar. Ya lo dejabas de querer un poquito, pero ya ahora no. No, me quería ir. Esto se terminó. Ay, no, la verdad es que si yo no hubiera hecho ese proceso, yo no sé, yo creo que esta relación pues sí se hubiera terminado porque pues un segundo matrimonio uno no busca volver a calentarse la cabeza, lo que uno está buscando es paz y compartir, y ya, o sea, dejar esos dramas, ¿verdad? Eh, pero de las cosas que usted me pregunta que yo empecé a observar el cambio fue la conversación incómoda. O sea, fue un momento en el que no es cómodo, le voy a decir, porque yo creo que uno no tiene conversaciones incómodas porque uno le aterra lo que uno va a decir, pero le aterra más lo que el otro pueda decir, que el otro pueda expresar. Y empezó a pasar que mi esposo, yo empecé a comunicar y él empezó a comunicar también. Y no era cómodo, pero como yo venía en este compromiso, yo decía, gracias a Dios, que él logró comunicar sin incomodidad. O sea, pues no me gusta como lo dijo, no me gusta o sea, las palabras que se expresaron, pero también él está en ese proceso que él no se permitía tener una conversación incómoda, porque el miedo que está a atravesar una conversación incómoda es una ruptura, o sea, de llegar a ese momento. Pero logramos traspasar esa conversación. Ahora tenemos un poco más de conversaciones incómodas. Eh, también lo de los gestos, misma, eso ha sido, o sea, ha sido un momento súper clave. Yo me acuerdo que una vez fue tan bonito que en la detonación, en la activación, en el evento, yo logré ver al niño herido de mi esposo. O sea, Mm. logré ver a nuestros dos niños, mi niña que tenía miedo a ser rechazada y el niño de él que tenía miedo a ser abandonado. Y despertó en mí una ternura, una compasión. O sea, la verdad es que eh, manifestar una vida consciente desde, desde conocerse, desde aceptarse, o sea, no es que soy la mejor esposa, la mejor madre, la mejor No. aquí, más allá, sino que desde aceptar lo que ahora soy y aceptar mi proceso, aceptar mi viaje, sin seguir culpando a otros y dejar ese piloto automático, porque si yo me hago responsable, yo puedo elegir los pensamientos que quiero, puedo elegir las sensaciones que quiero experimentar, las emociones que quiero experimentar, pero eso sí, para experimentar esas cosas hay que soltar otras. Pero ¿cómo sueltas si no conoces lo que tienes que soltar? Ahí está, ¿no? Ese reconocimiento primero, esa información inconsciente y en la compasión, diste clave con eso, porque si no somos compasivos y nos seguimos atacando, enjuiciando, me encontré que supuestamente no puedo, no soy suficiente, soy mala, soy egoísta, soy mala madre, y me sigo creyendo todo eso en vez de ser compasivo con esa información o con esa niña que cree eso. Y acepto, porque no es una compasión ciega de que, ah, ya soy así, ya, pues, ¿qué más? Y justifico. Es que soy así porque tuve una infancia muy dolorosa y esto fue lo que me inculcaron, sino que acepto que esa es mi realidad, sí, pero tomo la responsabilidad de cambiarlo. Tomo la responsabilidad de hacerlo diferente esta vez. Pero parte de esa compasión, porque si seguimos luchando con lo que tenemos, no va a poder existir la transformación.
¿Y cómo pudiste vivir tú ese proceso, Alejandra, de dejar de luchar con lo que había, caer en la rendición, en la aceptación, que no es para nada pasiva, que me quedo ahí, me resigno, lo dejo, sino que es bastante activo como uno empieza su proceso y pasar a esa compasión que permite que uno diga, bueno, esto es lo que es, lo acepto, lo amo, pero tengo la capacidad de transformarlo. Una cosa clave que tenemos que tener claros y se comprende. Créanme que ah, cuando ya lo explique me van a entender. Créanme que se, se entiende cuando uno no tiene otra información o cuando uno está en una desconexión o está habitando malas creencias. Estamos educados y programados a creer que la sanación, que el autoamor, la autoestima, nuestro viaje interior, nuestro proceso es una cosa lineal. O sea, por ejemplo, hoy yo voy en esta línea, hoy me siento bien, uy, hablé con mi esposo y ya no va a volver a pasar nada malo y de repente vuelve a suceder otra cosa. Pero no es lineal, es como una espiral. El camino es como una espiral. Entonces, la cosa es que cuando uno va en este camino y va en la siguiente espiral, quizás en este punto me encuentro como con esa energía, esa emoción de también estaba en esta escalera, pero aquí está, sí, sí hay una evolución porque está en esta vuelta de la espiral, Exactamente. pero se siente como que estuviera aquí, pero no está acá, porque vamos como quitando esas capitas como Ujú. la cebolla. Entonces pienso que para mí lo que fue haciendo despertar esa compasión mía fue comprender que todos estamos haciendo lo mejor que lo podemos hacer. En verdad, o sea, atrás de querer ser el mejor padre, la mejor madre, o tener la etiqueta de que no soy mal, que soy malo, que no soy buena, que soy aquí. Absolutamente, en este momento de mi vida, siento que la totalidad de la humanidad, atrás de todo, todos buscamos estar bien, solo que no sabemos cómo es ese mundo de estar bien. Y con el conocimiento y la formación que tenemos en ese momento, hacemos las cosas. Una de las cosas que a mi niño me decía, porque yo me recriminaba exagerado con mis hijos, y me decía, Ale, sos la mamá, lo estás haciendo bien con tus hijos, eres inocente, eres inocente. Entonces, empezar a... Se logró porque yo empecé a verme a mí. Se logró porque yo empecé a aceptar qué tal si es cierto que soy inocente, qué tal si es cierto que ya soy amada, qué tal si es cierto, o sea, qué tal. Entonces, empezar a ver que, a tener esa compasión de que mis hijos lo hacen lo mejor que pueden. Mis papás hicieron lo mejor que pueden, mi pareja lo está haciendo lo mejor que puede. Ahora, claro, no porque voy a caer en eso y voy a andar permitiendo las cosas, no, Exacto. son dos cosas diferentes. Ujú. Pero Igual se lo, ponen límites, igual se habla y se comunica lo lo que se que tiene que cambia, comunicar. perdón, lo que cambia es que en el pensamiento anterior sucedían las cosas y uno como que va llenando los resentimientos en un cofre Ujú. o te vas poniendo otra capa de ropa. Más defensas y más defensas que te van alejando más de la otra persona. Cuando uno detecta, o sea, siente compasión y dice, "Ah, pues no entiendo por qué lo está haciendo, pero me invita a poner un límite, lo pongo, la diferencia es que yo me hago responsable y no me, o sea, en vez, esa camisa o esa prenda de ropa que me estaba ofreciendo él, digámoslo así, con ese resentimiento, en vez de ponérmelo a mí, era soltarlo. O sea, ya no cargar con eso y seguir porque uno se va haciendo consciente de que ya no quiere vivir en ese modo víctima. No, ya dejas de reaccionar desde la herida. Sabes que no hay necesidad, que puede haber otra respuesta y mucho más amorosa, que no deje resentimiento, que no deje defensas, porque te vas impregnando cada vez más de lo mismo. Tristeza, resentimiento, em, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allá? Que todo el mundo es malo y sigo impregnándome de información que no es real. Cuando pones un freno, cuando respondes distinto, cuando en realidad dejas las defensas y dices, ¿qué es esto? ¿Qué me estás queriendo decir con lo que me estás diciendo en este momento? ¿Cuál es el significado real? No hay dolor.
porque nos identificamos, ¿no? Con lo que el otro pueda decir, soy rechazada, no me quiere. Y en realidad es una decisión o algo que quisiera la otra persona, pero es su deseo. No significa que nosotros seamos eso, o que nos van a dejar, o que nos van a abandonar. Y ya no cargamos con nada de eso. ¿Qué pasó con tu vida cuando dejaste de reaccionar desde esa herida? Y empezaste a realmente manifestar desde esa Alejandra mucho más consciente y desde tu verdad. Porque ya lo que querías era amor, lo que querías era esa paz y tranquilidad, pero realmente no es de que la quiero, sino que tú la estás creando. Siento que, no sé, uno se siente completo, uno empieza a vivir una vida más plena, porque mire, no es tener más cosas o hacer más cosas, es que donde sea que estés, te estés sintiendo plena, y plena no Paz. significa que no esté pasando alguna situación, es cómo vivo esa situación. Estás en Eh, en un estado de seguridad y de certeza distinto, ya no tienes miedo. y si hay miedo, con miedo me siento plena. Exacto. Dices, ok, el miedo está ahí, perfecto, el miedo ahí está, pero no pasa nada, sigo siendo yo. Porque es que a veces el miedo realmente, pues pienso que es una banderita roja cuando nos estamos acercando, pues como a la otra vuelta de la espiral, ¿verdad? Eh, Siguen las y, capas y siguen saliendo las capas y esos son miedos y miedos y miedos. y en esa vuelta de la espiral es un mundo desconocido, pero, pero se transita, se Ya tienes transita. la fortaleza, has creado la fortaleza para Creo poder que hacerlo. la pieza clave, Nina, que de mi viaje ha sido reconocer, pero se lo digo en disciplina, pero no una disciplina agotadora, sino porque estoy enamorada de esto, es de verdad aceptar mi verdadera identidad. Ujú, ujú. Esa es la base, ¿no? Y porque cuando creemos que somos los personajes o las personalidades, y cuando funcionamos desde una personalidad, evidentemente estamos erróneas, nos hace falta, todavía no tienes, todavía falta, pero cuando vivimos de nuestra verdadera identidad, eh, esa verdadera identidad más bien sostiene ese camino de aprendizaje que tenemos de cambios de personalidad. Cuando digo cambios de personalidad, por ejemplo, si ahorita antes yo era una mamá tóxica, enojada, víctima, ahora ya voy haciéndome consciente de eso y ahora elijo ser pues una mamá más empática, más presente, igual, o sea, mi personalidad ahora es diferente, pues fue teniendo cualidades y características diferentes. Y cuando uno va en ese automerecimiento, ¿verdad? Definitivamente, esto es como dice la Biblia, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. O sea, solito llega el trabajo, solito llega pues esa nueva relación, solito llega esos sueños grandes que uno tiene, pero se viven diferentes, se sienten diferentes. Ujú, exacto. Y bueno, si alguien quiere comentar algo, el chat está totalmente abierto. Si alguien se ha sentido identificado con esta historia de Alejandro, cómo se siente cuando escuchan este tema, si han vivido algo similar, las leo. Y bueno, muy interesante, ¿no? Ver cómo pasamos de ese victimismo, de ese dolor, de esa herida, a reconocer toda esa información, reconocer el ego, que es ese actor, ese personaje que dice, bueno, como esto me duele, vamos a crear un personaje que esto no le duela, pero el dolor sigue ahí, la sombra sigue ahí, y sigo acumulando y tirando más hacia allá. Cuando empezamos a reconocer todo esto con el trabajo interno, vemos que no es para nada necesario ya en este momento de nuestra vida, se necesita en algún momento, pero ya hoy no es necesario y podemos vivir con menos peso y desde un estado de presencia, porque antes estábamos como que calculando todo, qué tengo que decir, qué tengo que hacer y sacando todas las armas que teníamos. Ya hoy día no, es como que, surge esto, sé que tengo los recursos, sé quién soy y que tengo la capacidad de ir creando, pero no tengo que estar en un nerviosismo, en una lucha constante porque pareciera que el mundo siempre está en mi contra, algo va a pasar, la mentalidad cambia totalmente y lo que espera son cosas buenas.
Y no es como hablábamos que no hay conflictos. Hay, por supuesto, pero siempre van sucediendo cosas que podemos ir transitando esos propios miedos que tenemos. Vamos a ver qué dicen en el chat. Me doy cuenta de que el perdón es la clave y la llave a vivir en paz en este plano aún de las circunstancias. Así es. Es ir volviendo a darle un significado, ¿no? A eso que va surgiendo. Ese es el verdadero perdón, deshacer el error. ¿Qué significado le di? ¿De qué estoy tachando yo esto? Y empiezo a comprender y a ser Completo- compasivo. Completamente, Nina. Perdón que la interrumpa. Es que uno va creando como es normal, o sea, Sí, de es verdad lo parte. hacemos con la conciencia que tenemos. Ujú. Pero vamos, aprendimos a anestesiar nuestras emociones, porque aprendimos a no sentir nuestras emociones, porque en nuestra infancia, si uno lloraba, pues era regañado, si uno estaba enojado, pues porque está enojado, y si uno está demasiado alegre, deja hacer tanta bulla. Era más fácil adormecernos. Y Nos- entonces, pues los conflictos, los eventos, las situaciones nos muestran, atrás de un pensamiento hay una historia, y atrás de esa historia definitivamente la energía que se manifiesta acá, que es la que hace que se condense, se solidifique las cosas que manifestamos, las relaciones, eh, todo lo que nos rodea, pues va a ser esa emoción con la que vivimos. Entonces, despertarse en la mañana y sintiéndose no amado, sintiéndose, o sea, pero no nos hacemos conscientes de ese diálogo interior y, y vamos buscando en la vida muchas herramientas, cosas, siempre para anestesiar. Yo me acuerdo, Nina, que un día yo platiqué con usted, eh, porque, bueno, pues es un proceso, ¿verdad? Ujú. Hubo un momento que yo decía, bueno, yo aprendí a meditar, ¿verdad? Mira, empecé a aprender a meditar. Va. Entonces de ahí yo miraba a esa gente que los yogis y que toda esa gente, que bueno, no la de los yogis, pero la gente que se dedica a la meditación, al yoga. Y empecé a ver artistas que hacían yoga. Yo me acuerdo que una vez le dije, ay, mira que esta mujer hace yoga. O sea, para mí, el que hacía yoga era una persona iluminada, era una persona que estaba pues en otro momento. Y yo fui aprendiendo que, porque es que lo que pasa es que uno se va como comprándose las imágenes y no se trata de, hay que ver desde dónde hace eso, si medito para no sentir, Ujú. medito para Como un desconectar, bypass. Ujú. si medito, o sea, sí es cierto, en el momento me ayuda, pero lo que tiene que ser sentido me va a buscar en otro momento, hasta que lo Así es. quite, que ese sentimiento es realmente ese sentimiento de esa niña que no logró ser atendido, que no logró ser completado. Así es. Hoy día buscamos muchas distracciones. Podemos utilizar el trabajo, nuestros propios hijos, el deporte, la salida con las amigas, un viaje. Cualquier cosa como una manera de distraernos. Y una cosa es, está bien, tengo momentos de esparcimiento, me entretengo con algo, pero otra cosa es evadirme. Debo tener todos los espacios donde yo me sostengo, donde me veo, donde sé que estoy sintiendo, que estoy pensando, y por otro lado, donde salgo, me divierto y no pienso en más nada. Simplemente me quiero distraer. ¿Sí? Y ese momento se tiene con el trabajo interno. Y no se necesita estar todo el día uno, una vez una muchacha me dijo, pero tengo que estar todo el día pensando, quizás no si no quieres, porque a veces el ego le dice a la gente, no, pero es que esto es mucho trabajo. Todo el día pensando y maquinando y qué estoy pensando y por qué estoy pensando y por qué estoy sintiendo y por qué siento y no me... ¿Ya? Pero quizás para algunas personas, en un principio no les gusta tanto, puede ser nada más 15 20 minutos al día donde uno haga un cierre del día y uno diga, ¿cómo me sentí? ¿Qué hice? ¿Por qué siento que reaccioné de esta manera? Pensar un poco más, ir pensando un poco más en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que sentimos. Y eso poco a poco nos va a ir llevando a interiorizar e irnos a nuestro mundo interno, que no es nuestro enemigo. Tratamos todo el tiempo con estas distracciones de decir, ay, esto que siento, si es fastidioso, la tristeza, la rabia. Pero ¿por qué estoy sintiendo? Son solamente mensajes que la vida nos da. Y lo que tenemos que hacer es acompañar esa información, ver esa información, escuchar esa información, en vez de relegarla, porque
Una y otra vez va a salir, va a salir, va a salir. A veces nos preguntamos por qué hay vidas tan caóticas, porque ese mundo interno está dando vueltas ahí, así. Pero si yo lo empiezo a ver un poquitico y empiezo a pararlo un poquitico, observándolo, el mundo externo se convierte en eso. ¿Has podido tener esa manifestación de que de repente no salgo de la tristeza y no salgo de la rabia y cuando ya empiezo a observarlo y salgo de ahí, este mundo empieza a hacer calma también? Y hay algo loco, Nina, que cuando uno va pues aprendiendo a observar, observar es no poner juicio. Y observar no es quiero eliminar lo que está pasando, ¿no? Sino Ujú, que es mirar lo que está sucediendo. Y le tenemos tanto miedo a la emoción y lograr ver esa emoción sin poner palabras ni juicios, sin ni etiquetarla, sin ni quererle encontrar origen, solo un breve momento, sucede que la intensidad de la emoción no dura más de 2 minutos. Se ujú. extiende porque cuando yo le pongo juicio es como meterle leña al fuego. Pero si yo observo el fuego sin ponerle más leña, su llama, En algún momento se apaga. sí. Y, o sea, para mí esto fue bien, me voló la cabeza darme cuenta que vivir con la emoción sin juicio, solo una observación, no dura mucho tiempo. Pero le tenemos tanto terror a lo que eso pueda durar. Pero O es lo que pueda conllevar también que preferimos evadirla. Que es lo Eva, mismo con la comunicación que hablabas, ¿no? Prefiero no comunicar porque si yo voy a decir, entonces vamos a terminar, entonces no, prefiero quedarme callado. Pues prefiero no sentir, prefiero evadirme. yo le voy a contar un testimonio, Nina, de ese momento de observaciones que yo tuve. Ujú, Bueno, yo siento que no sabía que era, o sea, yo manifiesto súper rápido, manifestar cosas físicas súper rápido, ¿verdad? Pero no ujú, estaba tan consciente de mi capacidad eh, y fui aprendiendo, pero quiero comentarles una parte que yo siempre había querido. Era, yo quería una casa con un río atrás de mi casa. Llega un momento con mi esposo que decimos, bueno, ya estamos listos, busquemos casa. Mi esposo, con sus miedos, tenía su lista, su ubicación, su precio y su esto. Yo con mi experiencia, porque de verdad, o sea, si yo les contara toda mi vida, usted diría, es imposible que ella haya vivido eso, haya manifestado todos sus sueños y toda esta experiencia, imposible. Entonces, como ella tenía esa experiencia, yo sabía que era posible eso que yo estaba queriendo. Pero cuando yo hablaba con él, cada vez que hablaba con él de este tema, entrábamos en conflicto y peleados, porque él trataba de convencerme, amor, tiene que ser una casa en esta zona, con este precio y con esto. Y yo, no, amor, yo quiero una casa con un río, yo quiero acá, yo quiero un parque cerca. Y entonces cada vez que lo que íbamos a intentar, nos distanciábamos, porque yo estaba, no sé si encaprichado, obsesionada o un poco cerrada, digámoslo, que él tenía que escuchar mi necesidad de que yo quería una casa con río. Entonces, ahora, cuando uno quiere manifestar una cosa como el grupo, tiene que haber por lo menos un acuerdo. No vamos a estar en acuerdo en todo, pero por lo menos tenemos que estar en un acuerdo. Y yo miraba que mi esposo pasaba el siglo viendo casas y todo eso, o sea, estaba de verdad entregado en encontrarlo. Y yo quería contratar a un agente y él me decía, no, yo la voy a encontrar. Bueno, la cosa es que les quiero decir es que yo le decía a Dios, cuando yo miraba esa discordancia, yo decía, Dios, la verdad es que ahora entiendo por qué no tenemos la casa, que no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo va a salir esa casa si él y yo estamos, o sea, él y por otro lado, o sea, no, esto no va a suceder? Y me entró como esa tristeza porque me di cuenta que los dos queríamos cosas diferentes. Y miren aquí la transformación. Fue como que el Espíritu Santo, o sea, como que ustedes se sientan identificados, en mi caso el Espíritu Santo me dijera, vuelve a mirar de nuevo, o vuelve a ver lo mismo. Y fue tan revelador, o sea, fue increíble, porque yo veo a mi esposo súper entregado viendo cielo, o sea, era su tarea todos los días después del trabajo.
Y mi tarea era todos los días meditar y viendo mi río, ¿verdad? Y agradecer. Visualizarlo. Ujú. Entonces, ese momento que dejé el juicio de querer enjuiciar a mi esposo que no entiende, que no quiere lo mismo que yo, o sea, que quité esos juicios, pude mirar lo que sí nos unía. Ujú. Y lo que nos unía era que él también quería una casa. Exacto, la intención de querer esa casa. Yo también quería una casa. Hablaba con mi hija, quería una casa. Hablaba con mi hijo, quería una casa. Todos querían su propio espacio. Entonces, lograr unirme, o sea, allá no había pelea, porque todos queríamos una casa. O sea, ¿y saben qué sucedió? Como a los 3 meses o 4 meses, nosotros ya estábamos mudados en una casa con un río atrás. O sea, Eso es, una historia súper hermosa, pero claro. partió ese momento desde mi observación y, o sea, y unirme, porque me uní a mi esposo, o sea, me uní también a sus sueños. Ujú. Que él también quería No una vida. verlo como un obstáculo, sino ver todas las posibilidades que ya estaban dadas. ¿No? Y yo quiero que nos llevemos algo de este encuentro, que es eso de que no es solamente la visualización, es alinearnos con nuestro mundo interno, no huir de nosotros mismos, empezar a acompañar lo que va pasando, e integrar nuestra sombra. Porque ahí está el verdadero poder. Es como empezar a ver todo, no solamente es esto, sino que, porque, ¿qué hay? ¿Qué se nos está presentando? Y a partir de ahí, empezar a manifestar. Y esa es la manifestación consciente, donde te diste cuenta de todo lo que estaba armando el rompecabezas, no solamente tu deseo. Sí, porque si mi esposo no hubiera hecho ese trabajo, la casa no hubiera. Exactamente. Qué bueno. De verdad que eres el vivo ejemplo de esa transformación, de pasar de la sombra a la expansión, de empezar a reconocerte, a querer salir del estado en el que estabas, porque si no, no hubieses tenido esa intención y esa responsabilidad contigo misma, no sales, te quedas ahí víctima y que la vida siguiera pasando. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese momento? Ya han pasado algunos años. Imagínate que estuvieras ahí todavía, porque no hubieses tomado esa determinación hoy de hacerlo distinto. Bueno, hoy en ese momento de hacerlo distinto, ¿sí? Porque si no, no hubiese pasado, no estuvieras hoy creando esa realidad y con esa plenitud que donde sea que estés la llevas contigo, así como donde sea que estés te llevas tus problemas. No lo dejabas en la casa vieja ni con el otro esposo, no, te lo llevabas contigo. Una de las palabras que bueno, se las dejo eh, de regalo, no sé si ya se la han escuchado. Nina me dijo una vez que yo pasaba a mí me afectaba demasiado las historias de guerras y sufrimiento de las personas, o sea, sufría exagerado. Y ella me regaló una palabra que dice, la verdad de Dios es amor, la verdad de Dios es salud, la verdad de Dios es abundancia. Eh, y de verdad, creérnosla, o sea, hay una parte de nosotros que no somos conscientes, que sí sabe que esto es una verdad. Claro, tenemos otras partes que van a decir, no, como mira, que peleando, mira, en esta situación, pero como alejarnos y por un momento irnos a esa parte que sí reconoce que de verdad el amor de Dios siempre nos contiene. Así es. Qué bonito que sigas viviendo desde ahí y que puedas enviar luz a todo lo que puedas ver en vez de impregnarte más de ese dolor, ver que la verdad de Dios es amor y es lo que deberíamos todos comprender. Gracias, Alejandra. Honro mucho tu presencia de verdad en este espacio y les digo a todos que si este tema los mueve muchísimo y quieren seguir profundizando, aprender a escucharse, acompañarse, sentirse y empezar a crear una realidad distinta, los quiero invitar a un portal. Es como el trabajo que hacemos en el grupo de WhatsApp. Ese portal va a tener dos versiones, una gratis y con un costo simbólico, pero igual podemos entrar todos a la parte gratuita. Les voy a dejar el link abajo cuando publique el video y ahorita también se los envío al grupo de WhatsApp para que puedan entrar a ese portal. Ahí vamos a poder estar creando y profundizando todo el trabajo interno. Vamos a trabajar diferentes temas como para ir poco a poco limando esas asperezas, metiéndonos en este mundo y empezar a crear una realidad distinta.
pasito a pasito, a través del tiempo, podemos ir creando una comunicación con nosotros que llegue a esa manifestación totalmente consciente. Así que les voy a dejar ese nuevo portal donde vamos a estar trabajando, es comunidad. Ahí vamos a poder conversar, ahí vamos a poder cada uno contar sus experiencias a medida que el trabajo va pasando y lo vayan sintiendo, vamos a poder ir compartiendo ese sentir. Así que les voy a dejar ese link. Gracias de verdad, Alejandra, por abrir Gracias. tu corazón, por contar tu historia y hacernos saber que es posible. A veces nos quedamos en el dolor, en la desesperanza, en la lucha, y como no vemos que se mueve algo, entonces decimos, esto no funciona. ¿Qué nos cuentas de eso para cerrar? Es que yo quiero que sea para allá y me impaciento y tiro todo. Hacer una pausa, soltar, porque eso es como un rumeo. Ujú, O sea, en ese momento, esa prisa es esa niña que aprendió a que si ya tiene las cosas va a poder estar a salvo. O sea, verlo como esa parte interna de nosotros que no es mala, que solo busca ser protegida y alejarnos un poquito y mirar quién te está conteniendo ese pensamiento que está surgiendo y quedarse ahí un minuto nada más, no mucho tiempo, no baste suficiente, esa quietud ujú, y para darse cuenta, ¿no? darse cuenta, correcto. Así es. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos un portal, que tenemos un espacio donde podemos empezar a comunicarnos, a seguir expandiendo nuestro amor. Y bueno, gracias, gracias Alejandra, gracias a todos los que pudieron participar. Esto les va a llegar la grabación en el correo y a través del grupo de WhatsApp también para que puedan tenerlo y verlo las veces que sean necesario para ustedes. Que tengan un bonito día y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo de luz y de amor para todos. Chao, chao.